Pero antes de comenzar mi intervención, yo quería agradecer a la Asociación de Peñas Flamencas que haya incluido en este circuito a gente joven para dar la conferencia sobre Manuel Mairena. Y agradecer a la Federación de Peñas y elogiarla, porque recientemente la Confederación, que representó Peñistas, ha tenido el honor de recibir la medalla de Andalucía, pero es la Federación el único órgano que hay en estos momentos que se preocupa de la organización. No hace más de 3 semanas, o más 4, se le dio un homenaje en el Teatro de Vega al cantador Curro Malena, que en estos momentos pasa por un momento económico delicado y también necesita del cariño de la afición, y ahí estuvo la Federación para organizar ese festival y estuvieron primeras figuras económicas. Creo sinceramente que también, aunque marcando las diferencias, este es el caso del artista al que hoy modestamente venimos a homenajear en el marco de esta peña, de la Peña Esta. Porque tengo la impresión de que al cantador del que vamos a hablar ha pasado para el mundo de la afición, para el mundo también de las peñas, para las instituciones, para el mundo de la flamencología. Lo hemos dejado un poco en el rincón del olvido. Nos hemos olvidado un poco de él. Sobre todo las instituciones. Y esto es algo que incluso demanda la propia familia. Manuel Mairena fue un artista que escribió mucho al partido político que hoy gobierna en la Junta de Andalucía, que gobierna en Sevilla, que gobierna en muchísimos pueblos de Andalucía y también de la nación. Sin embargo, ellos piensan que estamos un poco también olvidados de esos señales, ¿no? Y es cierto también que su actividad profesional empezó hace ya algunos años, por una desagradable enfermedad, pero fue obligando poco a poco a irse retirando de los escenarios. Pero eso no justifica, y lo digo de verdad sin hermana, el gran vacío documental que existe en la flamencología con respecto a este. Y como entre gitanos no cabe la buena aventura, tengo que confesar que yo recuerdo, por mi edad, por lo que sea, haber visto cantar en directo en 4 ocasiones a Manuel Mairena. La última de ellas creo que fue en el Festival de Alcalá de Guadaira, en un homenaje que utiliza su hermano Antonio. Lo cierto es que empezó a regular el festival, que estaba el malo, consiguió entrar en el redil y manejar los cantos bien, y después terminó regular. Ese es el recuerdo que tengo. Es por tanto para mí un cantador al que perdí la pista hace ya algún tiempo cuando comenzó a hacerlo. Quizás porque también haya sido un artista en cierto modo olvidado, incluso de inédito para las nuevas juventudes. Y en estos días he estado escudriñando con la afición joven, con la gente joven con la que me toco cada día en las puertas de los teatros, por mi profesión, de los 75 de flamenco que hay en Sevilla, y cuando les he preguntado si conocían a Manuel Mairena, la respuesta siempre era la misma, que no. A todo más, algunos aceptaban decir, será el hermano de Antonio Mairena. Este extremo, que para ustedes aficionados de toda la vida puede parecer increíble, incomprensible, a mí no me extraña tanto si tenemos en cuenta la escasa información que de este cantador existe en la bibliografía flamenca y la poca importancia que se le ha dado a su trayectoria profesional. Siempre perseguida y acusada por los mentideros del flamenco de haber subsistido al amparo de su hermano Antonio. Incluso en el mundo cibernético, en internet, donde parece que todo está y que todo habita con cierta impunidad, ustedes teclean en un buscador tan popular, quizás el más popular de todo como Google, con el nombre de Manuel Mairena, y el buscador dice localizar 188.000 referencias del artista. Esto, para los que no estén relacionados o familiarizados con el medio, con internet, quiere decir que en 188.000 páginas aparece el nombre de Manuel Mairena. Pero de esas 188.000 solo hay, si acaso, una decena que pueda contener algún dato que nos venga bien a la gente que nos dedicamos a la investigación y al periodismo. Quizás le pesó demasiado el tronco del que percibía su raza. Le pesó y le benefició porque no sabemos en qué medida la balanza se inclina para un lado o para otro, y alguna gente del mundo del flamenco que le perjudicó ser hermano de Antonio Mairena y otros que dicen que se benefició de hecho. Fuese como fuese, el palmarés del cantador no es nada malo, porque nos encontramos ante un artista que con solo 13 años ya se atrevió
a revelarse en el mundo de la saeta como uno de los saeteros más prometedores. Que también tituló con el Palo, por cierto, en el que pasó se convirtió en uno de los más grandes y para los cantadores por la nómina cantadora del distrito. Por eso Carles, numerosas intervenciones acompañadas de Sevilla y también de Manuel Mairena, y también en 1997 en uno de los discos más recomendables de la discografía dedicada el Viacruce de Manuel Mairena. Una obra elaborada sobre textos del poeta Manuel Garrido, en el que interpreta otro saeta desde que Pilato condena a Jesucristo a la justicia de la cruz. En este excelente trabajo, Manuel deja patente el gran dominio que asesora de los diferentes estilos saeteros. Canta saetas por clarinetes, saetas por cerquilla, saetas por conaleriana, saetas canteras, saetas popular de Mairena y una saeta de creación propia a la que el cantador distinguió sus otros matices que procedían de sus instrumentos flamencos, aquel de su gitanería, que es el gitano, y también de los conocimientos que le aportó su abuelo Antonio Reyes, Antonio Cruz Reyes, y también su padre, que eran gente muy aficionados al palo de la saeta. En una entrevista publicada por la revista La Flamenca, el cantador explica de dónde viene su estilo cantador en este palo. Le pregunta al periodista: Mairena del Alcor es donde mejor se canta la saeta, y es en la saeta donde Manuel Mairena ha sido una auténtica revolución. Desde niño ya apuntaba cualidades, se pregunta el periodista, y dice: en mi casa todos los varones cantábamos por él. En afición Mairena es importante, pero Jerez es mejor pieza de saeta. De allí proviene nuestra saeta, de Manuel Torres y de Gloria. No fue, sin embargo, esa la única grabación que destaca en el currículum del cantante. Manuel, a pesar de que el remonquete artístico se prestaba a las odiosas comparaciones con su hermano Antonio, consiguió despertar la atención de los responsables discográficos de diferentes compañías y su voz quedó plasmada en un total de 5 títulos. 3 de ellos en el año 1978, cuyos títulos fueron Saeta de Oro, Manuel Mairena y un tercero que también tituló con el mismo nombre, Manuel Mairena. Una trilogía que años más tarde sirvió para que Ífabo volviera a sacar al mercado un LP por lo mejor de las grabaciones, en esta ocasión acompañado por uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos y de la historia del flamenco, como fue Nino. Un año más tarde vería la luz del LP La Antorcha del Cante. Después, en 1970, Ni Cante, el single Mi Saeta Gitana en 1971 y Fandangos en 1973. Otro palo, este es el del fandango, por cierto, en el que también destacó cogiendo las matrices de Manuel Torres y de Torres. En ese año, en 1973, se produjo un parón discográfico que ya no retomaría hasta el año 1990, donde con el sello Phonomusic y dentro del catálogo Cultura Honda, junto a su hermano Curro, grabó el disco titulado El Mairenismo Volumen 1. En este trabajo Manuel divide su intervención en dos cantes que hoy dominamos muy bien, la saeta y los fandangos. Estos datos, que un poco abuela pluma yo les recuerdo, dejó patente que Manuel Mairena consiguió calar con los aficionados. De hecho, durante los años 60 fue uno de los cantadores que más participó en los festivales. Pasará la historia como por el cante por saeta, pero Manuel también destacó en la interpretación de otros palos y en sus recitales los fundamentaba en cantes como el martinete, la seguilla, la soleá, los tangos, los fandangos y la procesión. Una prueba significativa de ello se localiza en el año 1975, cuando se alzó en el cuarto concurso nacional de arte de Córdoba, entonces se llamaba así, con el premio Tomás Pavón en la modalidad de soleá y gimnasia. Un año histórico para el certamen, porque ese año también fueron premiados en otras modalidades que Femenece, Canadejo de Puerto Real y Chocolate, y también Matiz de Coral, que se llevó el premio Pilar López en la modalidad. Esto ocurre en el año 65. Pero 3 años antes, en el 62, en ese mismo certamen, cuando Antonio Mairena fue reconocido por la llave de oro del cante, Manuel, que por entonces anunciaba con el nombre artístico de Manuel Soto, dejó muy claro por dónde destilaban sus cualidades, como se explican las crónicas de aquel día y también la grabación, porque se grabó la fecha.
le cantó al baile de Carmen Carrera y de Salud. Dicen los que presenciaron aquello que fue un día glorioso. Pero fíjense ustedes lo que él cuenta respecto a este día en una entrevista publicada también en la revista La Flamenca. Y es significativo lo que dice por algo que les voy a contar después. Le pregunta al periodista: en este concurso cantó usted para Carmen Carrera y Farruko bajo el nombre de Manuel Soto. ¿Por qué ese nombre? Y dice: porque no querían poner a otro Mairena en el cartel. Y como no entraba en concurso porque Antonio no quería, me inventaron ese nombre, pero recuerdo que canté también que aquello valía la llave de oro. A partir de aquí, para no entretenerles mucho, porque se trata con estas conferencias que no duren más de 15 minutos, la biografía de Manuel Mairena se resumen de la siguiente forma. Se la voy a leer literal para que ustedes vean una injusticia que se ha cometido con el cantador, porque esto es lo único que existe de este artículo. Y fíjense cómo comienza. Hermano del gran maestro Antonio Mairena, destaca desde muy niño en la interpretación de saetas. Con tan solo 13 años obtuvo el premio de saetas organizado por Radio Sevilla. En 1951 se trasladó a Sevilla para cantar en la Academia de Enrique el Cojo. Trabajó como cantador en el Corral de la Monería de Madrid. A comienzos de los años 60 empieza su participación en los festivales flamencos, alternando con su hermano Antonio las principales figuras del momento. Como cantador para el baile estuvo trabajando en la compañía de Susana y José, de Carmen Carrera y Antonio Farruko y de Manuela Varga, con la que viaja en 1965 por Europa y por América, y ese mismo año obtiene el premio Antorcha del Cante en el concurso de Mairena del Alcor, y también tiene en su haber el premio Compás del Cante de la Fundación. Y hasta aquí, esto es todo. Vamos, que un cantador de Nuevo Cuño, de los que muchos caras purulan por el mundo del flamenco, sin ningún nivel, hay que decirlo, tiene más biografía y más datos en internet y en cualquier lado que el propio Manuel Mairena. Un cantador al que se le podrá reprochar lo que se quiera, pero al que no se le puede negar la valía cantadora que tenía y el conocimiento que tenía de los cantes, porque se veía muy bien. Su escuela fue la de Gloria, la de Manuel Torres, por supuesto, la de su hermano Antonio, que le transmite todo. Y en esa escuela, que es la que él siguió, es la que se sucedió toda su trayectoria. Con esos referentes se hizo artista y con ellos se mantuvo un concepto interpretativo que muchos han tildado con el calificativo de imitador. Imitador, claro está, de Antonio, de su hermano. Y ese creo que es el gran escollo con el que se topa la flamencología cuando ha habido alguna intención de tratar la vida y la obra de este artista. Tenemos que tener en cuenta que en 1934, el año en el que nace Manuel Mairena, Antonio Mairena tiene 25 años y que por entonces ya es un cantador que empieza a tener un poco de reconocimiento. Cantaba bastante, le había cogido Carmen Amaya para que grabara la canción de María de la O, y era un cantador que ya comenzaba a destacar. Manuel es un cantador en el que destaca sobre todo su voz, un metal con rasgos gitanos, con pujanza, una limpieza incuestionable, de gran calidad, y no fue un cantador corto, como se aprecia en las diferentes grabaciones que existen tanto en disco como en televisión. Una de ellas nos lleva a la televisión española, donde con la guitarra de Antonio Carrión canta Unos días por Soleá, Soleá de Alcalá, Tango, Toná, Viviana, Seguirilla y Fernando Manuel. En la Seguirilla, sobre todo su cante, cogía más cuerpo los estilos de Mitri y del Loco Mateo, que son cantes que necesitan mucho propio, porque uno de los grandes problemas que ha tenido Manuel siempre ha sido los cuadros. Pero Antonio, que era muy metódico, que dedicaba muchas horas al flamenco, decía que podía ser mejor. Ahí empiezan un poco las discusiones. Que podía ser mejor de lo que era, porque por soledad es ciertamente se iba de contra. Y ese dato no me lo invento yo, que no lo viví, sino que lo dicen los propios mairenistas. Algunos mairenistas de consciente, que no persiguen el mundo del flamenco, que aseguran que Antonio incluso bajó del escenario en más de una ocasión a Manuel Mairena porque no le gustaba cómo cantaba. Yo creo, sinceramente, que le pesó muchísimo
ser el hermano de Antonio Mairena. Le pesó mucho porque siempre estuvieron comparando, pero el gran cáncer que ha aparecido Manuel Mairena no ha sido el del propio mairenismo. Esto lo dije el otro día en la casa del arte de Antonio Mairena y faltó poco para que alguien me tirara una botella, porque para rancio en el flamenco hay una izquierda de carne, otra gente que nos dio ese atrevimiento, pero es cierto, el mairenismo, que no es Mairena, hizo mucho daño al mundo del flamenco, muchísimo daño a la iglesia. De hecho, enfrentó a gitanos y a no gitanos en algo que nunca voy a ocurrir. Yo soy nieto de hijos con gitanos, y yo le preguntaba a mi abuelo Antonio, que era un cantador aficionado, un seguidor de Mairena, a quién escuchaba él cuando escuchaba flamenco, y mi abuelo siempre decía a Chacón, a Valderrama, a Vallejo, a Marchena, que ve gitano que no escuchaba a ningún gitano. Pero claro, porque yo era muy impaciente, después decía a Manuel Torres, a la niña de los Peines, a Román, a su sobrino Manolo Caracol. Claro, pero lo que ocurría, que ese gitano lo que hacía era diferenciar la calidad. Con el mairenismo, los gitanos se enfrentan, pero el mairenismo lo crean los no gitanos. Muchísimos flamencólogos de la época, quizás el maestro Manuel Terreón, que de eso sabe mucho, que enfrentó muchísimo a las aficiones. Y ese ha sido el gran problema de Manuel Mairena. Un cantador serio, un cantador que ha tenido empaque, un cantador que también es verdad que le perjudicó mucho su personalidad, porque tenía un toque de prepotencia, porque sabía de dónde venía, porque llegó un momento en el que los festivales imponían unas condiciones que ahora no se podían llevar a cabo, y después de los años 60, el triunfo a los festivales, casi también a su hermano no ayuda mucho. Manuel Mairena los últimos años de su vida la estado dedicando por eso, porque era muy caprichoso a cantar en fiesta y a estar con la gente de la alta burguesía que eran amigos de ellos. Pero el mairenismo nos intentó incluso enfrentar a Manuel Mairena y a Antonio Mairena. Eso lo dicen los pueblos mairenistas. Hubo una corriente dividida en aquellos años y intentaron enfrentar a los hermanos. De hecho, se sabe, que esto no es una cuestión que yo me estoy inventando, que durante muchos años incluso la relación era más bien corta. Pero insisto en que estamos ante un cantador que ha dado al flamenco mucho más que muchísimos cantadores que hoy triunfan y que por tanto es justicia el homenaje que se le da. Pero si no llegase por la revelación de Peña, Manuel Mairena, ese gran saetero, hoy seguiría en el olvido.